Vamos a hablarte por fin de las academias. Os voy a explicar, antes de entrar de lleno en lo que es una academia, también en lo que es una palanca. Una palabra siempre ha formado parte del ámbito empresarial y de los negocios. Y vamos a coger la definición de la RAE, que la tengo aquí. Palanca, según la Real Academia Española de la Lengua. Máquina simple que consiste esencialmente en una barra que se apoya o puede girar sobre un punto, entre paréntesis, punto de apoyo o fulcro, cierra paréntesis, y está destinada a vencer una fuerza, entre paréntesis, resistencia, cierra paréntesis, mediante la aplicación de otra fuerza, paréntesis, potencia, cierra paréntesis. Esta es la definición de la palanca. Esta es una definición de una palanca. ¿Cómo trasladamos esto al ámbito empresarial? Pues una palanca es simplemente un mecanismo que te hace ahorrar tiempo y trabajo en conseguir un determinado fin. Ahorras tiempo, que es el bien más preciado, y trabajo, cuanto menos trabajo, más tiempo tienes para ti mismo, para conseguir un fin. ¿Cómo trasladas esto a la carrera de arquitectura, a la época estudiantil de la carrera de arquitectura? Pues muy sencillo, conseguir que otras personas te hagan ahorrar ese tiempo para conseguir tu fin, que es aprobar una asignatura o aprobar el proyecto fin de carrera o aprobar la carrera entera. De hecho, precisamente toda esta serie de vídeos que he grabado sobre consejos para estudiantes de la carrera de arquitectura que estén estudiando arquitectura, pues pretenden ser palancas para ti. Pretenden ser palancas que te ahorren un montón de tiempo, un montón de dinero y un montón de sinsabores. ¿Cuál es la primera palanca que existe en una carrera de arquitectura? Y seguramente que está en mente de todos, y algunos, de hecho, hemos recurrido a esas palancas incluso antes de entrar en la carrera de arquitectura, porque ya nos habían avisado de la dureza de determinadas asignaturas, y esto lo he explicado en otros vídeos, por ejemplo con la asignatura de dibujo de los años 90 en Las Palmas de Gran Canaria. Pues son las academias. Las academias son las primeras palancas que vienen a la cabeza. ¿Y en qué consiste una academia? Pues una academia, a diferencia de un centro educativo, un centro donde se imparte una materia, ahí lo que te enseñan es aprobar la asignatura. No te enseñan los conocimientos inherentes a la asignatura, no te vuelven a explicar súper masticado o mucho mejor explicado la asignatura o con atención personalizada, no. Te enseñan a aprobar esa asignatura, o sea, te enseñan todos los atajos para llegarte a los exámenes con la seguridad de aprobarlo. ¿Y cómo consiguen eso? Pues tienen una colección ya de exámenes hechos, si son asignaturas teóricas, tienen la colección de exámenes de todos los cursos pasados, solucionados, saben los ejercicios que entran, saben los gustos de los profesores, saben perfectamente, cambiando A por B o C por D, todos los ejercicios que van a tocar, o sea que simplemente sabiéndote 5 o 6 mecanismos, pues ya puedes hacer cualquier ejercicio que te entre un examen, porque créeme que aquí en profesorado siempre se irá a la zona de confort y no te va a variar los exámenes en demasía. Y si son asignaturas de creatividad como proyectos, urbanismo, etcétera, etcétera, pues sabrán por dónde van los gustos de los profesores, sabrán incluso cómo son algunos profesores, porque en algunas academias incluso algunos profesores de academia han coincidido en la época estudiante con los profesores de la escuela de arquitectura, incluso siendo amigos de ellos, por lo cual aquí entra la red de contactos en combinación con las palancas, y ya sabemos que una red de contactos es saber los profesores quién eres, pues te conducirá de manera bestial al aprobado final, que es lo que te interesa, y sobre todo porque saben cómo vas a aprobar la asignatura, qué es lo que tienes que hacer para aprobar la asignatura. Y volvemos al tema de los exámenes, porque cuando entramos en una asignatura así de sopetón, que es difícil, tenemos un temor reverencial. Yo el primero, que estaba muerto de miedo en los primeros exámenes de geometría descriptiva que me topaba, pues tenemos un temor reverencial a los primeros exámenes porque no sabemos por dónde va a salir la cosa. No sabemos absolutamente por dónde va a salir la cosa, no tenemos ningún precedente, no sabemos si todo lo que nos han explicado en la asignatura va a servir de algo al examen, y nos damos cuenta cuando ya tenemos los 3 problemas enfrente que no, que precisamente el ABC era lo que nos habían enseñado en clase, pero en los exámenes entra el D, E, F, o sea, los problemas son de mayor dificultad, de mucha mayor dificultad que lo que explicaban en las clases teóricas, y tú tienes que haber hecho la curva de aprendizaje por tu cuenta. Y claro, ese salto de calidad no lo dan muchos estudiantes pensando que les van a meter, como pasaba en el instituto o en el colegio, que les van a meter exactamente los mismos problemas que hacían en clase. No, en la universidad no funcionan las cosas aquí. Te dan unos problemas en clase, que son los más facilitos de todos, y luego te saltan la dificultad en medio del primer examen parcial. Y ahí
tienes que subir de golpe toda la dificultad. Y si tú estás acostumbrado a un nivel de dificultad muy facilito y luego de repente te encuentras que te sube el nivel de dificultad del examen, pues lo vas a suspender. Precisamente en las academias tratan de paliar todo este problema. Tratan de paliar todo este problema y con la experiencia acumulada y toda la colección de exámenes, toda la colección de problemas tipo, pues te avisan que lo que te enseñan en clase no es suficiente y o bien tú tienes que crearte tu propio archivo de problemas, tu propio archivo de experiencia personal, ir más allá de lo que se enseña en clase o confiar, o de nuevo las palancas, confiar en las academias como palancas para que ahí ya te muestren que ese escalón se puede subir con una serie de prácticas hechas y tuteladas. Finalmente, en las academias también tienes la ventaja de que como los grupos son mucho más reducidos que en la escuela de arquitectura, pues pasamos de una clase de 100, 150, 200 personas, que es una auténtica burrada, pues pasamos en grupos reducidos de academias, 10, 15 personas. Por lo cual, todas las dudas que tenga siempre van a ser contestadas y siempre van a ser contestadas además de forma prolija, porque es que además sería del género tonto que no las preguntases ahí. Yo en otro vídeo comentaba ya que al profesor se tenía que bombardearle con preguntas. Pero es que por lo menos si tenemos la timidez, ¿no?, bombardear con preguntas al profesor de la escuela de arquitectura, por lo menos hagámoslos en la academia. Porque ahí el profesor sí que está para nosotros y en petit comité pues se nos vence un poco la timidez y oye, hay que preguntar. Y ya que la timidez no se quede también en los profesores de academia, por Dios, que ya que estamos pagando un extra, aprovechémoslos al máximo. Pero aquí lo que quiero decir es que como la atención es personalizada, mucho más personalizada, pues no existirá ese problema de que estés en clase preguntando, tengas que esperar el turno a otra persona, a veces no hay tiempo para preguntar, se te acumulen todas las dudas para los exámenes. No, aquí hay un seguimiento continuado y esto combinado con que los profesores te enseñarán todo el material anterior, tanto en exámenes como en trabajos prácticos, proyectos, temas de dibujo, temas de lo que sea, de geometría descriptiva, todo lo que es necesario para aprobar, y tú solo tendrás que aplicarte con esa matriz, con esos modelos ya hechos, no tendrás que saltar al vacío en un examen parcial, pues tendrás muchísimo ganado y no sabes la cantidad de horas y de preocupaciones que te quitas encima. Mira, te voy a explicar dos experiencias en academia que tuve en Las Palmas de Gran Canaria, porque después salté a la Escuela de Arquitectura en Barcelona y ahí no necesité ninguna academia, pero en Las Palmas de Gran Canaria, en primer curso, había dos asignaturas de una dificultad muy elevada, y yo diría que incluso una de una dificultad extrema. Ya lo he comentado en algún vídeo de esta misma serie. La primera era dibujo, análisis de forma. Estuve 2 años intentando aprobar esa asignatura sin mucha convicción, no logré aprobar un puñetero trabajo. En 2 años, que es increíble, de 15 trabajos, ni uno pude aprobarlo. Y eso que intentaba dibujar bien, que intentaba hacer las cosas que me pedían, pero no, era como un tenista al que se le estaban cogiendo el brazo. No había manera, no sabía cómo hacer no solo ya los dibujos bien, sino encima tener un trazo más o menos convincente, ya no de cara a alguien que fuese a corregir, sino a mí mismo. Yo sabía que lo que estaba haciendo, salvo una excepción concreta en un momento dado, que un trabajo me lo suspendieron estando para notable, pero normalmente era una auténtica basura, que no había por dónde cogerla. De hecho, recuerdo que el primer ejercicio que hice en mi trayectoria académica en la Escuela de Arquitectura fue ir a dibujar unas palmeras en un palmeral que había al lado del edificio docente, en Tafira Baja. Pues los dibujos que hice de la palmera fueron tan lamentables que hasta los dátiles estaban muriendo de risa de mis láminas. Aquello fue horroroso y ahí me di cuenta de que yo solo no podía hacer eso. Pero en vez de reconocerlo y buscar ayuda, pues me pasé no solo ese año, sino el año siguiente sin buscar ayuda, pensando que yo podía con todo. Y solo el tercer año, y ya con el curso empezado, ya cuando estaba viendo el lobito asomando por la esquina de que otro año suspendido de dibujo sin poder acceder a las asignaturas de proyectos, porque dibujo era llave para acceder a las de proyectos, cuando ya vi el peligro inminente, cuando me iba al precipicio, digo, esto es que no puede ser. Al final no voy a poder seguir con esta carrera, me voy a dedicar a otra. Pues entonces me metí en una academia in extremis. Me costó 10.000 pesetas al mes, pero qué buenos dineros invertidos. Esas 70.000 pesetas de noviembre a junio, me parece que fueron uno de los dineros mejor invertidos de mi vida. Porque no solo ahí me enseñaron a aprobar, sino me enseñaron a dibujar de una manera intencionada. Y no solo eso, sino que los dos profesores de esa academia conocían
conocían a muchos de los profesores de la Escuela de Arquitectura de dibujo. Los conocían y claro, de hecho habían sido alumnos suyos y de hecho eran familiares estos dos profesores de algunos arquitectos de prestigio. Con lo cual, aquí entra la red de contactos y aquí entra también los atajos para aprobar la asignatura sin tener que estar perdiendo tanto el tiempo en ver cómo la puedes aprobar por tu cuenta. Por cierto, los profesores de la academia, Juan Correa y Enrique Espínola. Aquí quede mi agradecimiento por vosotros porque de hecho pasé uno de los mejores momentos de la carrera en vuestra academia. Así que si esto lo veis algún día, pues aquí quedáis totalmente mostrados por mi agradecimiento. O sea, queda mi agradecimiento para vosotros. Y luego, otra academia en la que me metí, y aquí sí que en primer año, porque aquí sí que actuamos un poco en grupo, íbamos un poco en grupo a las clases y aquí sí que nos aconsejaron meternos, pero ya, porque además se llenaba enseguida, en una academia en la cual solo daba geometría descriptiva un antiguo profesor de la escuela, Manolo, lo dejaré aquí el nombre porque es Manolo, lo conoce todo el mundo, grandísimo profesor, yo esto ya lo he comentado en otro vídeo, pero sus clases de geometría descriptiva combinando humor, métodos de Barrio Sésamo, chistes, clases animadas en las cuales nos partíamos de risa, hicieron milagros y hasta la persona que tenía menos visión espacial de la historia podía aprobar la dichosa asignatura de geometría descriptiva, incluso saber qué cojones pasaba en el cuarto cuadrante del sistema diédrico. Que el cuarto cuadrante es como la zona prohibida del planeta de los simios, que si entras por ahí, igual no vuelves a aparecer. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Que el primer trimestre, con el primer parcial, pues aún yendo a la academia, pues yo suspendí el primer parcial, pero bueno, bastante gente lo suspendió, pero lo suspendí con una sensación de que podía haber hecho algo más, pero de que estaba en la senda correcta, de que había pagado la novatada, de los nervios de un examen de 5 horas de duración, que no son los exámenes de Chichinabo de ahora, no. Antes un examen parcial entrabas a las 3 de la tarde, encima después de comer, manda huevos, porque no eran por la mañana, después de comer y salías casi cuando ya no había sol, y eso que estábamos en las Canarias. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues a seguir trabajando, a seguir pasándolo bien en las clases, pum, 2 parciales aprobados de los 3, entonces había la posibilidad de ir a una recuperación del primer parcial y claro, no es el mismo alumno, cuando han pasado 4 o 5 meses, tu curva de aprendizaje ha hecho efecto y vas al primer parcial y lo haces muy bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Asignatura con notable. Lo mismo con la asignatura de geometría descriptiva 2. Novatada en el primer parcial y aprobar los 2 siguientes. O no me acuerdo si suspendí el tercero, aprobé los 2 primeros, no me acuerdo, pero el caso es que me quedó una parte solo para el examen final que pude aprobar pues a base de prácticas, pero tuteladas a partir de la academia. Y luego tengo otro caso, aunque en este yo no me inscribí en la academia, pero fue la academia de proyectos, una academia que había en el centro, cerca de la Plaza del Obelisco de Las Palmas de Gran Canaria, que enseñaba a los alumnos a hacer proyectos, a proyectar para aprobar en la escuela. Y había un ambiente de trabajo fantástico ahí. Pues yo no estuve en esa academia, pero algún día me llevaron en uno de estos talleres verticales y lo que vi ahí me enseñó, en un día aprendí mucho más que igual en 4 meses de proyectos. Por lo tanto, no seáis tontos, destinad, si una asignatura es muy chunga o es muy jodida, muy difícil, por favor, buscad una academia de estas como palanca y intentad aprobarla por ahí, porque os van a ayudar mucho más que si vais solos. Si vais solos os vais a topar con todas las piedras en el camino. Y en la academia os quitarán las piedras en el camino y seréis vosotros los que tenéis que caminar. Pero al menos sin piedras, al menos ya tendréis el material resuelto y solo os hace falta la motivación. Y os aseguro que esto siempre funciona, 100% de efectividad. Recordad, academia no es un centro educativo, es una academia destinada a estudiantes de arquitectura, o de cualquier carrera, pero en este caso estudiantes de arquitectura, para aprobar las asignaturas duras de la carrera. Y luego ya una especie de off-topic respecto a las academias es la subcontratación de trabajos. Y ojo, porque aquí voy a decir desde el principio que yo no estoy a favor de esto. No estoy a favor de esto, en absoluto. Pero sé que existen muchos profesionales, y aparte esto lo he dicho en otros vídeos, incluso lo he mostrado como modelo empresarial solvente, pero una cosa es el modelo empresarial y otra
y otra, la visión que tiene el modelo empresarial, el público de la Escuela de Arquitectura, especialmente los profesores. Y bueno, ya sabéis a lo que me refiero. Sencillamente, gente que sobre todo hace maquetas para otros alumnos para presentarlas en el proyecto de fin de carrera, o que directamente, como si estuviésemos en el rincón del vago, pues contrata proyectos enteros. O sea, se reciben un proyecto fin de carrera, se lo dan a otra persona que probablemente ya sea arquitecto o sea un estudiante de fin de carrera que a lo mejor no presenta el fin de carrera porque ya tiene este trabajo de estar haciendo proyectos de fin de carrera para otras personas y resulta que pues se gana la vida así. Y tú lo que haces es quitarte de en medio esa experiencia de tener que hacer un proyecto fin de carrera, que recordemos que ya no estás en primer año de carrera, algo tienes que saber, hombre. Yo no estoy diciendo que no vayas a academias para que te ayuden a hacer proyectos fin de carrera, pero no que lo subcontrates ya por entero. Es que no es lo mismo. Tienes que pasar por el proceso tú, porque lo que ahora te está saltando el proceso de aprendizaje, pues al final llegará el momento en tu vida profesional que también lo vas a subcontratar todo y al final tú solo vas a estar para cobrar, pero recuerda que todo lo que subcontrates también lo tienes que pagar y al final tus beneficios igual no existen o serán muy pocos y bueno, que también de comisiones se vive, pero digamos que no es por ahí por donde van los tiros. Para ser un comisionista yo creo que antes ha habido que picar piedra y ha habido que hacer las cosas, ya me entendéis, es que si no lo habéis hecho en vuestra vida, ¿qué sentido tiene estudiar la carrera de arquitectura? ¿No? Es mejor estudiar una carrera que ya os enseñan directamente cómo manejar todo el material, relaciones públicas, económicas, derechos, empresariales, es que yo creo que va más en consonancia a ello. Pero bueno, volvemos a lo del tema de subcontratar los trabajos. Pienso que no lo debéis hacer. Pienso que no debéis hacer en ningún caso. Y a lo sumo, lo que podréis hacer es a lo mejor subcontratar una parte del trabajo. Y aquí os voy a explicar que yo odiaba hacer maquetas en la escuela de arquitectura y de hecho siempre se me han dado mal. Siempre se me han dado mal. Pero, oye, llegó un momento que en el proyecto fin de carrera, si mi proyecto no se vendía de una manera fehaciente, pues entonces probablemente o me suspendían o la calificación iba a ser muy baja. Así que renuncié a los modelos 3D por ordenador, francamente, porque no tenía ni puñetera idea de hacer un modelo 3D en ordenador, por mucho que me pudiesen enseñar, y además no tenía tiempo, así que me hice varias maquetas. Las maquetas, pues viendo cómo las hacían otros profesionales, truquitos que iba pillando por ahí, y de reconocer que fueron unas maquetas que se notaba que estaban hechas con un montón de defectos, con irregularidades, no sé qué, pero oye, se notaban que eran maquetas hechas con el cariño, con todos los defectos, pero hechas con cariño. ¿Qué es lo que ocurre si subcontratas una maqueta para el proyecto de fin de carrera? Pues que si esa persona que es el maquetista profesional trabaja para un montón de personas de la misma escuela, pues al final termina yéndose a la corrección de proyecto fin de carrera y parece eso una colección de maquetas de la misma persona. Y es que canta demasiado, canta absolutamente demasiado porque es que al final hasta la maqueta influye en la corrección final de proyecto, en la homogeneización de los proyectos. E incluso si la maqueta se hace en los pasos previos a la solidificación del proyecto, porque hay maquetas también previas de trabajo, pues al final terminarán influyendo en el resultado final. Y resulta que tendréis un montón de maquetas clónicas en una misma corrección. Y no solo eso, sino que si habéis ya contratado todo el proyecto fin de carrera entero, pues lo mismo, como haya alguien que lo haya hecho también, pues esto va a despertar sospecha entre los profesores. Y los profesores no son tontos, saben perfectamente que ese mercadillo existe. Y van a pensar, este tío igual aquí no ha hecho nada y me lo ha hecho fulanito de tal, otra persona, que lo conozco porque es arquitecto y se dedica a esto. Y claro, no se lo van a decir directamente porque no tienen pruebas, pero igual empiezan a hacer una puñeta durante la corrección final y no es que lo quieran suspender, pero igual le digo, bueno, le voy a hacer trabajar 6 meses más. Cosas así, no te puedes estar... No podéis subcontratar esto, os lo digo en serio, no podéis subcontratar esto. No podéis subcontratar el tema este ni ningún otro porque os estáis perdiendo toda la parte más bonita del aprendizaje. Y esto no va en contradicción con recurrir a academias en donde te pueden ayudar a mejorar tus proyectos, a mejorar tu dibujo, a mejorar tu visión espacial. Pero tú eres el que tienes que hacer el camino. Tú no puedes coger y decir, oiga, esto no lo sé hacer, hágamelo usted a cambio de 10.000 pesetas al mes. No, eso no funciona así. En las academias lo que te enseñan es las herramientas para que tú lo puedas hacer mejor. Te tienen que enseñar a pescar, no te tienen que dar el pescado. Con esto yo creo que te queda todo claro. Y luego,
El tercer caso que podría ser considerado un caso off-topic de palanca, pues es sin duda la ayuda del docente. Y esto ya lo he comentado en otro vídeo de esta misma serie, que muchas veces los docentes llegan ahí, dicen su clase, preguntan a ver si se tiene alguna duda por parte del alumnado y nadie pregunta nada. Y claro, así es imposible. Y es una oportunidad, pero brutal, de que solventes tus dudas. Porque decidme que si no es mejor que esperar a que te toque ir al día de la academia y preguntar esa duda que por timidez no has podido preguntar en clase, bueno, no has querido preguntar en clase, esperarte 2 días a que llegue el día de la academia. Pues igual se te olvida la duda porque no la has apuntado o consideras que no es necesario, o llegas a la academia y tampoco la preguntas por timidez. Pues en este caso, pregúntalo en clase y ya sí lo tienes resuelto. Lo tienes resuelto y esto beneficia también a los demás. Y esto también queda clarísimo cuando se trata ya de pedir una audiencia con el profesor en particular, de ir al departamento en las horas en donde visite alumnos y preguntarle por algún tema en concreto, dudas de las prácticas, dudas de los proyectos, dudas de por dónde deben ir los tiros. Es que siempre he pensado, pese a que algunas asignaturas de la escuela de arquitectura que yo me he topado han sido muy duras, siempre he pensado que yo tenía que haber sido más proactivo en ese sentido y seguramente me había ahorrado 1 o 2 años de estar en la escuela de arquitectura, que al final me lo pasé muy bien, pero oye, acabar la carrera a los 27, la edad del rock and roll maldita, por cierto, está bien, pero oye, haberlo acabado a los 25, pues hubiera estado mejor, o habría estado mejor. Pero bueno, en todo caso, me quedó siempre la sensación de que podía haber utilizado estos atajos porque los profesores están encantados de poder ayudar, a no ser que sean especímenes raros de la sociedad. Pero yo no me he encontrado con ningún profesor que se haya molestado porque le hayan ido al departamento o porque le hayan preguntado algo. Os lo digo en serio, me he encontrado con muchos profesores buenos, con algunos malos, pero todos al menos estaban receptivos a poder resolver dudas. Así que, por favor, esto es otra palanca. Preguntar las dudas al profesor, ir al departamento, buscar descaradamente que os ayuden por alguna cosa que no entendéis. Y bueno, y esto, si encima lo combináis ya con la labor de las academias, es que ya tenéis el aprobado en medio del patio de la escuela. Es que no tenéis sino que ir a cogerlo. Es que es así de claro, así de claro. Y bueno, esto lo comentaré, esto está comentado también en otro vídeo de la serie dedicada a los proyectos, a la asignatura de proyectos. Pero precisamente uno de estos temores reverenciales a plantear dudas al profesor, pues surgen en las asignaturas donde estás poniendo a la palestra un trabajo tuyo y tiene que ser corregido, es decir, corregir es valorado por el profesor, criticado los defectos o ensalzado las virtudes. Al final termina siendo, por lo menos en mi época era más criticar los defectos que ensalzar las virtudes. Pero bueno, al final si se ensalzan las virtudes también es cierto que el halago debilita. Pero hay que también vencer ese terror reverencial que hay a las correcciones de proyectos y también preguntar ahí, decir directamente, oye, a este proyecto, ¿qué le ves tú que le falta? No que te lo resuelvan, porque seguramente te van a contestar a esta pregunta, bueno, ¿qué quieres? Que te resuelva el proyecto. Lo tienes que pensar tú, pero sacarle algo más al profesor, preguntarle, porque al final si te dicen, el proyecto está así, y esto lo tendrías que repensar. Claro, si te quedas así, te quedas igual de antes, aparte de haber salido medio cabreado de la corrección y de ver cómo con tu cara colorada que alguno de tu clase incluso se ha reído o está mirando para otro lado. Que bueno, en todo caso, tienes que aprovechar incluso los peores momentos en los que tu trabajo está siendo puesto en tela de juicio, porque esto te pasará no solo en la carrera de arquitectura, sino en cualquier carrera que hagas. Así que yo te animo, sobre todo en estos peores momentos, a utilizar al profesor como una palanca y utilizar una mala corrección, que sería un paso atrás, para dar 2 pasos adelante preguntándole cosas al profesor. Y aquí olvídate del que vaya detrás, porque estás en tu turno y salvo que el profesor te diga lo contrario, tienes el derecho de plantear 1, 2 o 3 o 4 preguntas. No estoy diciendo que tengas la clase solamente para ti, pero por lo menos sacarle tus minutos de tiempo, exprimirlos al máximo y hacer que eso funcione como una palanca. Así que resumimos, primera palanca, las academias, que no olvidemos que no tienen nada que ver con los centros educativos en donde se imparte algo en concreto, una materia en concreto que desconozcas absolutamente, que puede ser simplemente un centro educativo para aprender a dibujar mejor, para ensayar una técnica de dibujo, para aprender el cálculo de estructuras, para aprender algún programa informático y donde te da un diploma final, desligado completamente de la escuela.
Segundo, lo que tienes que hacer es huir completamente de subcontratar trabajos enteros, sí pedir ayuda, sí, para hacer una parte y que te asistan con consejos, que esto es básicamente lo que hacen en las academias, pero no subcontratar los trabajos. Eso yo te pido por favor que te lo quites en la cabeza. Y tercera palanca, pues aprovecha todas las interacciones con el profesor, todas las veces que coincidas con un profesor y aprovéchalas, porque no solo si preguntas tus dudas vas a ser tú el beneficiado, ya lo he comentado en el vídeo de las preguntas al profesor, sino todo el resto de la clase y todo el resto de tu grupo. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, Arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.